están escuchando nuestros amigos con claridad. Así es. Ya está en el estudio el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, para responder preguntas del público. Quizá podemos recordar, Carlos, los números telefónicos para que la gente tenga bien comunicarse con RPP, para que está a su servicio, evidentemente. Así es, el 212-4100, 212-7165 y por supuesto tenemos también llamadas en nuestro rotafono que está a disposición de ustedes, pero las dos primeras líneas son las fundamentales para recibir las consultas que el ministro muy amablemente va por supuesto a responder. Ministro, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar con la población. Muchísimas gracias, ministro. Yo estoy en teletrabajo, estamos a distancia prudente. Lo que quisiera preguntarle dándole ejemplo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Lo que quisiera preguntarle es, después de la evaluación que ha hecho el presidente Vizcarra, las declaraciones que ha hecho entre ayer y hoy, desde el punto de vista, digamos, del ámbito que usted maneja, ¿cuáles son los puntos críticos que han encontrado hasta el momento? Bueno, lo primero que habría que decir, digamos, de manera, como una idea clave, medular, es que ha habido un impacto significativo en la población en cuanto a la toma de conciencia. Obviamente todavía no está al 100%, pero significativamente, tratándose del día 2, ha habido, como ustedes pueden apreciar, todos los medios de comunicación han venido cubriendo distintos ámbitos del territorio nacional, y ha habido efectivamente una reacción positiva de la población. No es suficiente, porque lo que, como hemos venido sosteniendo y lo sostenemos, es que para poder vencer esta cadena de contagio necesitamos que permanezcamos todos en nuestros domicilios, que tomemos las medidas de higiene máximas, que salgamos con nuestras mascarillas, permanentemente tenemos que estar protegidos. De esa forma vamos a evitar que nos contagien y eventualmente, lamentablemente, si estamos contagiados, contagiar. Y entonces es importantísimo que esta regla no se rompa y que estrictamente observemos cuáles son las razones por las cuales podemos salir a la calle. La primera razón, me siento mal. Estoy en una situación de emergencia o de urgencia y necesito ir a la clínica, al hospital. Esa es una situación permitida. Segunda razón, se me acabaron mis medicinas que necesito sí o sí tomar. Tengo que ir a la farmacia. Segunda situación permitida. Tercera, necesito comer, alimentarme, a mí y a mi familia. También puedo ir a los centros de abastos o a los supermercados para poder comprar aquello que necesite la familia. Y esas son las situaciones indispensables que transitoriamente y de forma excepcional se habilitan a que podamos salir a la calle. Permanezcamos en nuestros domicilios y de esa forma vamos a lograr los objetivos que nos hemos trazado. Ministro, hay un tema, y hablando ya por la gente que sí puede salir a la calle. Exactamente, sí por aquel grupo excepcional, exacto, mínimo, preciso. Pero el problema del transporte ha sido muy... Ese es un tema, evidentemente, que ha ido de menos a más, ha ido mejorando, digamos, ¿no? Sin embargo, hay problemas para la gente del desplazamiento. Sí, sabemos que había una reunión el día de hoy y... ¿Qué soluciones se pueden dar? Le pido un minuto nada más porque tenemos que irnos a la pausa, ministro, y luego ya regresamos para conversar con usted. Con mucho gusto. Son las 2:34 de la tarde, Mónica Delta y Carlos Villarreal los acompañan, amigos oyentes y televidentes, en la rotativa del aire por RPP Confianza, por todos los medios. Nos visita el ministro de Justicia, Fernando Castañeda. Ministro, hablábamos antes de la pausa del tema del transporte, que ha sido un problema el día de hoy. Es cierto que estamos recién en el segundo día, hay que adaptarse, hay que dictar medidas complementarias. Sé que ha habido una reunión de la comisión multisectorial, interministerial, entonces, ¿qué solución puede haber? Porque la verdad que ha sido una pesadilla para la gente trasladarse el día de hoy. Sí, bueno, como comprenderán, es una medida inédita, ¿no?, que requiere de ajustes, y los ajustes no son que se realizan cada 3 o 4 días, los ajustes se realizan diariamente de acuerdo a las evaluaciones. Entonces, obviamente, el sector, en coordinación con la autoridad competente y con los gobiernos locales, están en permanente coordinación para tomar los ajustes. La medida que se dio y que se previó en la norma fue reducir al 50%, porque obviamente va a haber un
un grupo pequeño, ¿no? O relativamente pequeño de personas que están en las excepciones, que tienen la posibilidad de desplazarse, pero que evidentemente eso va a impactar en la cantidad de unidades. Si esto es más o menos, o si se requieren más unidades, obviamente eso forma parte de la evaluación y sin duda alguna se van a tomar los correctivos para efectos de que no existan problemas en los desplazamientos. Una vez más, no de todos, solo de las personas que están conectados con la emergencia. Muy bien. Ministro, vamos a exprimirlo el día de hoy porque es no, muy con mucho importante gusto, para eso estamos. Tener a una persona dentro del gabinete para que pueda responder al público, que es nuestro principal objetivo. Estamos ya en la línea con María Elena de Coyique, le agradecemos la espera, María Elena. Usted tenía una pregunta que hacer. Adelante. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle, como yo me atiendo en el hospital de Coyique, como estoy delicada de la vista, ¿no? Me han dado una transferencia para el INO. Para mañana me toca la cita. ¿Puedo ir normal a la cita? Sí, en relación a todo lo que tiene que ver, como he mencionado, de cuestiones indispensables, de emergencias y de urgencias, o de tratamientos que son indispensables, es decir, que ya han sido por prescripción médica y que obviamente la falta de atención de este tratamiento puede incidir negativamente en la salud de la persona, es que obviamente se habilita la posibilidad de que la persona pueda ser atendida. Entonces, en el caso concreto, obviamente si la situación hay en riesgo, se pone la vista de la persona y que necesariamente se tiene que hacer ese examen con la finalidad de poder determinar algún tipo de tratamiento o algún tipo de medicina que pueda ayudar a la persona, obviamente hay una justificación razonable que así lo amerita. Pero no es en cualquier situación. ¿Por qué es importante decir esto? Porque la medida es excepcional y por lo tanto solamente las personas que están en situación de urgencia, en la situación de emergencia, obviamente, o en una persona que no estando en este tipo de situaciones, pero que padece de enfermedades que por el transcurso del tiempo, sin falta de tratamiento, se puede volver o agravar su situación médica, entonces es lógico, razonable que la persona tenga habilitada la posibilidad de acudir a su cita médica, ¿no? Sí, una pregunta que yo quisiera hacerle también, ministro, es sobre la población penal. Sí. ¿Se está haciendo algún tipo, digamos, de seguimiento especial teniendo en cuenta, todo el mundo lo sabe, sí, claro, las sí, cárceles el nivel de peruanas hacinamiento están hacinadas, hay una circunstancia complicada y esto puede generar pues grave preocupación? Por otro lado, se han suspendido, me imagino, las visitas, se han suspendido cosas de esa naturaleza. Sí, sin duda alguna, ¿no? Es un tema de especial preocupación por lo que mencionas, Mónica, y se han suspendido las visitas. Obviamente se requiere del total comprensión de los familiares, porque no solamente ellos mismos por su propia protección tienen que estar en sus domicilios, sino porque, como bien lo ha señalado, una persona que esté con coronavirus puede desencadenar, obviamente, un gran problema a nivel de los penales. Por eso es que se ha restringido las visitas y además están tomando medidas de salubridad al interior de los penales con las limitaciones que ello conlleva. ¿Esto qué implica? Que se le dote mayores recursos. Se está elaborando también una norma con la finalidad de poder apuntalar no solamente los 68 centros penitenciarios, sino también los 30 centros abiertos y cerrados que tenemos adscritos al Ministerio de Justicia a través del Programa Nacional de Centros Juveniles, que también es una población vulnerable, ¿no? Ministro, ayer el Premier en horas de la noche dijo que no se descartaba la posibilidad de establecer el toque de queda. Hoy día ha habido una reunión de ustedes, los ministros. ¿Esa idea persiste? Lo que pasa es que dentro del abanico ¿cómo están dándose las condiciones? Sí. No sé si a cómo ¿vamos bien? Vamos bien y hay que reconocerlo, saludar el esfuerzo de la población. Estamos en el segundo día. Y obviamente de forma evidente la población ha tomado conciencia de la importancia de la medida. Obviamente todavía no estamos al 100% del acatamiento de la medida. ¿Por qué? Porque evidentemente se requiere un mayor compromiso de todos, absolutamente de todos. Y entonces, dentro de estas posibilidades, la primera respuesta es que vamos bien.
La segunda respuesta es que hipotéticamente en el marco de posibilidades, sí, pues esta medida que usted menciona forma parte de una de ellas, pero conforme estamos yendo ahorita, no va a ser necesario tomar una medida drástica si es que todos estamos comprometidos y como ustedes mismos lo están mostrando ahorita en sus imágenes, hay muy poca circulación en las calles, ¿no? Ministro, por favor, tenemos otra llamada de nuestros amigos oyentes. Esta vez María Luisa nos llama desde Caraballo. María Luisa, adelante, la escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, con el doctor, con el ministro. Sí, ministro de Justicia. Mucho gusto. Sí, quería preguntarle a usted, doctor, si mañana puede ir mi esposa a hacerse ver lo que es sus análisis. Mañana le toca ir acá al Segura, San Felipe, a sacar sus análisis a las 5 de la mañana para que entregue sus análisis de heces. ¿Podrá ir? Análisis de orina también y de sangre. ¿Podrá ir mañana? Bueno, si es, yo no soy médico, obviamente, ¿no? Pero solamente, señora, en los casos absolutamente indispensables. Entonces, si esos resultados no están conectados con una operación de emergencia o de urgencia, yo le aconsejaría que guarde los 15 días y que al día 16 se constituya al hospital con la finalidad de recoger los análisis. Porque muchos, como todos sabemos, muchos nos realizamos análisis y digamos, son parte de un procedimiento que no necesariamente requiere de una intervención o de algo urgente. Entonces yo le recomendaría que guarde hasta el día 16, si es que no hubiese una situación de urgencia clara. Sí, ministro Castañeda, también por redes estamos recibiendo algunas consultas. Ahora, evidentemente, usted no es médico, no está en el Ministerio de Salud, pero, en fin, ustedes están en permanente reunión y hay unas decisiones integrales. Dice el Policlínico de San Luis que ellos no tuvieron cómo llegar, pero les dijeron que deben ir a atender, o sea, como cuestión obligatoria. ¿Qué puede hacer? ¿Quién tiene que ir a laboral por las razones mismas y el objeto de su trabajo, pero no tiene cómo llegar, ¿no? O sea, va a tener alguna posibilidad, digamos, de que haya una comprensión de sus empleadores o qué es lo que se está mirando desde ese punto de vista. Sin duda alguna, la ministra de Trabajo muy bien ha señalado en todos los medios de comunicación que tiene que haber en esta circunstancia excepcional, extraordinaria, obviamente una comprensión, como bien lo mencionas, de parte de los empleadores, con la finalidad de entender estas situaciones que se están presentando y de no perjudicar en ningún caso, ¿no? Ella lo ha enfatizado muy bien, de que en ningún caso se tiene que perjudicar, por ejemplo, en los casos en donde despidos, ¿no? De alguien considera que es sospechoso de coronavirus, ¿puede ser o no despedido? No, obviamente que no, eso jurídicamente calza perfectamente en un despido nulo, por ejemplo, ¿no? Tenemos otra llamada de nuestros oyentes y televidentes. Desde Comas nos llama Rosel. Amigo, adelante, muy buenas tardes. Sí, lo escucha aquí el ministro de Justicia. Buenas tardes, un saludo para todos. Buenas tardes. Felicitar de antemano las medidas tomadas por el Estado, por el gobierno, y lamentar que muchos compatriotas no tomen conciencia de la gravedad de la situación. Mi consulta básicamente es, pasada la emergencia, hay mucha población que se encuentra, digamos, viviendo del día a día, y la manera para poder reactivarse, porque durante este tiempo van a consumir sus pocos recursos. ¿Sería posible que el Estado contemple disponer del 25% de lo que tenemos reservado en AFP? Bueno, la pregunta apunta obviamente a un aspecto que se pensó desde un primer momento, que es qué van a hacer las personas que justamente tienen que ganarse el día a día, ¿no? Entonces hay dos grandes medidas para el sector rural y el sector urbano. Todo esto está a cargo obviamente del sector competente, que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, que está, como bien se ha anunciado, ha preparado todo un gran paquete de 380 soles, junto con el Ministerio de Economía, 380 soles por 3 millones de hogares. ¿Cómo se determina quién está en esta lista de estos 3 millones de hogares? Obviamente hay todo un esfuerzo logístico que está terminando el Ministerio del MIDIS, con la finalidad de que las personas muy simple a través de los medios electrónicos puedan determinar así tipo dónde voy a votar. Uno ingresa, pone su DNI, inmediatamente le sale a uno dónde tiene que ir a votar. Igual, pongo mi DNI y inmediatamente me va a salir si estoy o no dentro del beneficio y dónde puedo ir a recoger esos 380
280 soles con la debida identificación. Esos aspectos logísticos se están acabando, como ha dicho la ministra, y van obviamente dirigidos a esos, digamos, 3 millones de hogares con la finalidad de apuntar este aspecto económico, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Yolanda está en la línea, le pedimos un poquito de paciencia, vamos a ir a los cortes comerciales obligatorios y regresamos aquí en RPP, Confianza por todos los medios. Muy bien, seguimos en la rotativa del aire, seguimos también agradecidos porque el ministro de Justicia se ha dado el tiempo para estar con nosotros en la última media hora del programa en RPP y le pedimos a Yolanda unos minutitos más de paciencia porque tenemos que ir de inmediato con nuestro colaborador Javier Rumichi en Santa Rosa, en la frontera, en Tacna, frontera con Chile. Hay muchísimos ciudadanos extranjeros que están pidiendo que los dejen cruzar la frontera, pero parece que no se han enterado de la declaratoria de emergencia. A ver, ¿qué nos cuenta Javier? ¿Qué tal? Buenas tardes. En directo, luego del cierre de la frontera con Chile, que se cumple desde las 00 horas de hoy, en el complejo fronterizo Santa Rosa de Tacna, decenas de ciudadanos extranjeros, en su mayoría chilenos, se encuentran varados a la espera de poder ingresar a su país. Los viajeros indicaron que este retraso se generó porque se encontraban en otras ciudades de nuestro país y no lograron llegar a tiempo al complejo fronterizo. Vamos a escuchar un testimonio precisamente. A las 8 de la noche el día domingo. Por ende, al día siguiente compramos el primer bus que salió y aquí estamos. Ni siquiera fue por un tema de nosotros no querer acatar las órdenes, sino que fue un tema de que fue todo muy rápido. Los tiempos que dieron no dieron abasto para los que venían desde más lejos. De hecho, hay mucha gente que se quedó en Arequipa, en Lima. No es lo mejor tenernos aquí a todos. Estamos prácticamente tirados en el desierto, no tenemos cómo volver, tampoco nos queda dinero como para arrendar algo en Tacna. Los extranjeros hicieron el llamado al cónsul general de Chile en Tacna, Alejandro Gibbons, quien se reunirá con las autoridades del control migratorio para poder lograr una solución a este problema. El día de mañana, 18 de marzo, Chile cerrará sus fronteras, situación que agrava más a los extranjeros que se podrían quedar a seguir la cuarentena en nuestro país. En directo, RPP Noticias. Lo importante, aprovechemos que está el titular de Justicia para ver si le damos alguna viabilidad para que esos ciudadanos extranjeros puedan volver a su país antes del cierre de fronteras también en su país, ministro. Sí, bueno, es un tema importante el que acaban ustedes de presentar y evidentemente estoy tomando nota para efectos de apenas terminar la entrevista, ponerme en plena coordinación con Relaciones Exteriores, ¿no? Que tiene que ver, justamente está coordinando todo lo que tiene que ver con la situación de los peruanos que están en el extranjero, las coordinaciones con los consulados, en fin, todo este tema ya está en campo de relaciones y está realizando un conjunto de coordinaciones. Entonces me comprometo a verificar esta situación con el área respectiva. Muy bien, tenemos ahora a Yolanda, a quien le agradecemos la paciencia, por supuesto. Ella nos llama desde Surco y tiene la consulta respectiva. Yolanda, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Carlos. Mira la pregunta para el ministro de Justicia. Quisiera saber, mi hijo trabaja en una financiera en Jesús María, nosotros vivimos acá en Surco, y les han exigido, todos ellos trabajan saliendo a visitar a los clientes y tienen que salir a la calle. Ahora dice que están adentro, salen uno que otro, pero no les han disminuido la cantidad de número de personas que tienen que ir a trabajar. Todos van a trabajar, es un ambiente pequeño. Ya. Específicamente la Caja Huancayo. Casi todas las financieras trabajan así, tienen que salir a las calles. Ya, bueno, ahí la disposición es que los bancos y las financieras puedan trabajar, pero obviamente tienen que haber algunas modulaciones razonables, ¿no? En ese sentido, si es que el objeto específico del trabajo de su hijo es justamente visitar a clientes y el objeto de la medida es justamente el inverso, es decir, lo contrario del objeto del trabajo de su hijo, entonces obviamente las financieras y las cajas tienen que tomar medidas razonables para adecuarse a la norma. Entonces obviamente también estoy tomando nota para efectos de poderlo comunicar al sector
sector respectivo y que puedan realizarse estas modulaciones razonables al trabajo que realizan en cajas y financieras. Ministro, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cómo ha caído, sinceramente, en el Poder Ejecutivo? Estamos en una etapa tan complicada esta de la emergencia, pero ¿cómo ha caído en el Ejecutivo? Y también le pido a usted una opinión personal como titular de Justicia, el hecho de que ayer se haya efectuado la juramentación de congresistas cuando había una reunión de más de 150 personas, no se guardó la distancia respectiva, no hubo prácticas de prevención. No sé si eso a ustedes o al gobierno incomodado está en desacuerdo, hay una crítica al respecto, que puede ser una crítica constructiva, por supuesto, ¿no? Bueno, lo que hemos dicho nosotros, y es una regla general que se aplica a todos, hay dos temas ahí muy importantes. El comentario me hace reflexionar sobre dos puntos. Lo primero es sobre la medida en sí que estamos tomando, que se aplica a todos, ¿no? Porque los congresistas son peruanos y peruanas y que también pueden estar sometidos al coronavirus y por lo tanto tienen que, más allá del cargo que ostentan, sean congresistas, jueces, fiscales, defensores, lo que sea, tienen que guardar las medidas de seguridad por su propio bienestar, salud y vida incluso. Ese es un tema. Entonces, y lo segundo que es que hacemos una invocación, y así lo hemos hecho respecto de todos los poderes constitucionales, para que se adecúen a la norma. Y así lo han venido haciendo. O sea, ustedes pueden ver desde que salió la norma en cadena, todos los Jurado Nacional, Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, pero inmediatamente han venido adecuándose a la norma. Entonces, hay esas dos invocaciones, ha habido una reacción positiva, han habido 2 reuniones de Consejo de Estado, en donde efectivamente ha habido la máxima actitud para poder colaborar, adaptarse a esta nueva situación transitoria, y obviamente la recomendación, insistimos en la misma, no lo hacemos por capricho, hay base técnica, hay evidencia comparada, los médicos lo han probado, lo han comprobado, lo afirman y lo reafirman continuamente que si no guardamos la distancia social, corremos el riesgo. Y la misma regla se aplica en el caso del Congreso de la República. Y una cosa más, antes de ir con Félix a Piura, porque creemos que también es importante, es decir, aquí se debe descartar de plano cualquier oportunismo político de cualquier naturaleza. Y yo quería preguntarle específicamente con lo que ha pasado con el alcalde de La Molina, que ha cerrado fronteras, y muchos constitucionalistas señalaban que esto era ilegal si es que no partía la orden, digamos, del Ejecutivo, quienes efectivamente tienen el deber de manejar esta crisis. Es decir, un alcalde por su cuenta no puede determinar una medida de esta naturaleza, ¿o estamos equivocados? No, coincido contigo, Mónica, plenamente, ¿no? Y por una razón lógica y por una razón jurídica, porque imaginemos que cada alcalde pueda determinar que va a cerrar los límites territoriales o va a tomar determinadas atribuciones en relación al uso de la fuerza o la restricción de derechos constitucionales. Imagínate que ocurriría eso en nuestro país. Simplemente se generaría una situación caótica de inseguridad en todo sentido. Por una razón lógica, no se necesita ser abogado. Y por la razón jurídica es que si uno lee el artículo 137, literal 1 y 2, el único autorizado para realizar este tipo de medidas es el presidente de la República por razones excepcionales, con acuerdo del Consejo de Ministros. Entonces, y además si uno quiere verificar y corroborar si es que los alcaldes tienen este poder en la Constitución, claramente se advierte que los alcaldes contribuyen, colaboran, refuerzan las medidas que se adoptan en el estado de emergencia, pero en ningún caso sustituyen esta atribución. Bueno, vamos a ir con el pase con Félix de Piura y después tengo una consulta más y seguramente Carlos también. Félix, bienvenido a La Rotativa, adelante con su consulta. Muy buenas tardes. Les saludo a Félix de acá del Encantado en Chilucanas, en Piura, ceramista, artesanal, independiente. Bueno, muy preocupado por este problema de estado de emergencia, pero también al mismo tiempo ustedes saben que nosotros como artesanos y como independientes trabajamos mayormente con deudas, con préstamos. Por ejemplo, en mi caso, yo pago una cuota de 1.327. Estoy llamando a mi analista para que me recordan esto porque con esto ya no hay turismo, no hay nada, yo dependo de eso. Y está que me cobra por un mes, o sea, me lo programa para el próximo mes en abril, 964 soles. No sé si eso será normal, a mí me parece un abuso total, porque es un aprovechamiento, porque por 30 días que no voy a pagar, me van a cobrar 964 soles.
Bueno, frente a esta situación, lo que habría que decir, estimados señores, es que las autoridades competentes, que en este caso son la Superintendencia de Banca y Seguros y Asbank, el día de hoy se están reuniendo para justamente empezar a acordar cuáles van a ser las medidas en torno a todo lo que tiene que ver con créditos, letras, pagarés, cheques, en fin, todos los títulos, valores que pueden estar inmersos en este tipo de relaciones. Y obviamente va a haber alguna medida que tenga que estar relacionada con la vida crediticia de las personas, que también es un aspecto muy importante, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, digamos, decirle que esto va a ocurrir y que obviamente esto está dentro del marco del decreto de urgencia con la finalidad de que pueda haber una solución inmediata, ¿no? Ahora, ministro, sí. Ahí también este documento ya está oficial, el que llamamos salvoconducto, para poder transitar libremente por las calles, obviamente con las restricciones del caso, emitido por el Ministerio del Interior. Está online. Exactamente, online, pero hay dudas. Por ejemplo, ya no figura, parece, dentro de los motivos para salir, el ir a comprar comida. ¿Se puede hacer eso? No, sí, sin duda, ¿no? En la parte donde dice personales, motivos personales, uno pone en personales y ahí... Pero ya no sale. Personales, adquisición de alimentos, ahí está, adquisición de alimentos. Pero ese es el que salía, o sea, esto no es de ahorita. Ya, entonces... Estamos viendo en pantalla para los que nos escuchan por la radio, claro. Motivos por el que necesito el pase, salía esto, pero ahora ya no sale. Entonces, pero sería bueno poner cuál es la última versión, ¿no? O pero si ya no existe una versión. A ver. Ahí, mire. Ahora sí, estamos mostrando la que sale ahorita, trabajo en producción, abastecimiento, farmacéuticos. ¿Podrías agrandar, por favor? Por favor, que estoy medio... Sí, no hay problema. Bueno, trabajo en almacenamiento, producción, distribución de alimentos, pero no sale... el tema de las personas que van al abastecimiento. Bueno, puede ser una medida que tomó el ministro del Interior con la finalidad de agilizar los controles, porque como ves la lógica ahí es de todos los trabajos, es decir, de quienes están en las excepciones, ¿no? Y del sector privado que están conectados con la emergencia, ¿no? Trabajo en un hotel de alojamiento, o sea, todos aquellos que requieren desplazarse. Eso de comprar comida estaría incluido en el primer punto. Producción, abastecimiento, almacenamiento y distribución de alimentos. O en abastecimiento, tranquilo, está conectado con ello. Exactamente. Exacto. Bueno. Yo quisiera hacer una pregunta también en relación a nuestro trabajo. El carnet de prensa te da la posibilidad, nosotros que tenemos que seguir informando sobre ese tema y somos, digamos, uno de los medios que más contacto tiene con la población. El carnet de prensa es el que se requiere si es que una autoridad nos la solicita. Bueno, primero tendrían que llenar el formulario rápidamente, es inmediato, y eso se corrobora para efectos de la identificación con el carnet de prensa, ¿no? Ok. Me sigue preguntando la gente, ¿los agentes de aduanas pueden salir a trabajar? Los agentes de aduanas, bueno, por obvias razones, en la cadena de tráfico de mercancías, porque ojo, esta medida es para proteger a las personas, pero todo lo que tiene que ver con la circulación de mercancías está dentro de las excepciones. Y para soportar esa cadena se requiere las aduanas. Muy bien. Bueno, ministro, muchas gracias por su visita, ha sido usted muy amable en responder nuestras interrogantes y también la de los amigos oyentes, algo importante, por supuesto, y esperamos, como usted dice, seguir en este buen camino. No se olviden, lávense las manos, no salgan de su casa, maximicen, colaboren, que estamos comprometidos todos en poder vencer a este coronavirus. Muy bien, y hay que, muchas gracias, ministro, gracias Carlos también, y hay que anunciar que ya viene el doctor Elmer Huerta para absolver todas sus consultas a través de RPP Confianza por todos los medios. Hasta mañana, desde aquí. Chao, Mónica. Chao, chao.